Buenos días, mis queridos niños y niñas. ¿Qué día es hoy? Observen el calendario. Ayer fue jueves 8 y mañana será sábado 10. Entonces, hoy es viernes 9 de octubre de 2020. La actividad de hoy. Leemos sobre las plantas. ¿Qué necesitamos? Lápiz, borrador, tajador, regla, colores, tu cuaderno de comunicación y tus letras móviles. Antes de empezar la actividad de hoy, con ayuda de un familiar, te proponemos jugar analizando los carteles con nombres que guardaste en tu cajita de los nombres, de la siguiente manera. Busca y elige 3 nombres que empiecen igual que hoja. Si no los encuentras, piensa y escribe los nombres en tiras de papel de reuso. Recuerda escribir con letras mayúsculas. Por ejemplo, aquí tenemos a la hoja. Comienza con H. Recuerda que esta letra es muda. ¿Qué nombres pueden empezar con H? Por ejemplo, Homero, Hernán, Humberto. ¿Tienes algún nombre con H en tu cajita? Búscalos. Lee, señalando con el dedo, los nombres desde que inician hasta dónde terminan. Señala y pinta las letras que están al inicio y al final de los nombres que has encontrado o escrito. Guarda los nombres en tu cajita para que no se pierdan, como los mostramos en la imagen. Hoy tendrás como meta leer un texto para luego compartirlo con tu familia. Características o criterios que debo considerar para lograr mi meta. Ubicar información por mí mismo en el texto escrito. Explicar de qué trata principalmente el texto. Opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto. Antes de leer, observa la imagen del texto. Fíjate qué información brinda. Luego, lee el título. Piensa en cómo se relaciona la imagen con el título del texto. Ahora, observa los párrafos. ¿Cuántos hay? Aquí tenemos un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos. Entonces, ¿de qué crees que tratará el texto? Leemos ahora el texto. Las plantas. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Y cada una de ellas cumple una función. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas del planeta. También crecen en lugares muy fríos o muy calientes, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir del sol, el agua y algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas son muy importantes en la vida de todos los seres vivos del planeta. Ellas nos proporcionan el oxígeno que respiramos para vivir. También nos brindan alimentos, medicinas, entre otros beneficios. Sin las plantas no podríamos sobrevivir.
Muchas plantas están en peligro de extinción. Están siendo cortadas en forma desmedida para comercializarlas y otras ya no se observan por la contaminación. Es posible que sigan desapareciendo. Dialoga con tus familiares a partir de estas preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Qué dice de las plantas? Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? Según el texto, ¿para qué son útiles las plantas para los seres humanos? A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Por qué? Recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan con un punto. Responde, ¿de qué trata principalmente el texto? Lee cada párrafo del texto nuevamente si es necesario. Señala en cada párrafo la información más importante. Para eso, completa esta tabla. Párrafos del texto. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Primer párrafo. Las plantas son seres vivos que tienen varias partes. Segundo párrafo. ¿Qué es lo más importante? Las plantas crecen en diferentes lugares y climas. Tercer párrafo. Las plantas son muy importantes en la vida de todos. Cuarto párrafo. Muchas plantas están en peligro de extinción. Lee integrando todas tus respuestas y piensa qué relación existe entre ellas. Listo, ya puedes responder. ¿De qué trata principalmente el texto? Bien, cada vez lo haces mejor. Para hallar el tema principal en los textos que tienen párrafos, es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego, se debe juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Lee la pregunta y responde en tu cuaderno. Puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. ¿Qué significa la palabra extinción? Para responder las preguntas, debes tener en cuenta las siguientes pautas. Regresa al texto y ubica el párrafo y la oración donde dice extinción. ¿Recuerdas qué párrafo era? Muy bien, era el párrafo 4. Leamos. Muchas plantas están en peligro de extinción. Están siendo cortadas en forma desmedida para comercializarlas y otras ya no se observan por la contaminación. Es posible que sigan desapareciendo. ¿Entendiste? Encuentra más pistas en la oración. Fíjate qué está escrito antes y después de la palabra extinción. Busca más pistas en las oraciones más cercanas. Por ejemplo, ahí dice, están en peligro. Leamos nuevamente. Muchas plantas están en peligro de extinción. Están siendo cortadas en forma desmedida para comercializarlas y otras ya no se observan por la contaminación. Es posible que sigan desapareciendo. Piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste en la palabra extinción. Una vez más leamos.
Muchas plantas están en peligro de extinción. Están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas y otras ya no se observan por la contaminación. Es posible que sigan desapareciendo. Miren esta palabrita, desapareciendo. Listo. Ahora ya puedes señalar, según el texto, qué significa extinción. A ver, extinción será, están apareciendo, B, están desapareciendo, o C, están sobreviviendo. ¿Cuál crees tú que sea la respuesta correcta? Muy bien, están desapareciendo, como me dice en este cuarto párrafo. Recuerda, las pistas para hallar el significado de una palabra casi siempre se encuentran en el mismo párrafo, en oraciones que están muy cerca a esa palabrita que no conocemos. Bien, cada vez lo haces mejor. Para hallar el significado de las palabras y frases, según el texto, es importante identificar las pistas que se encuentran en él. Luego, se debe pensar en la relación que existe entre las pistas e interpretar el significado. Observa la siguiente imagen. Regresa al texto. Lee por ti misma o mismo y señala dónde dice el nombre de cada parte de la planta. Observa las partes. ¿Qué es esto? Es la raíz. Y esto es el tallo. Muy bien. Por aquí tenemos la hoja. Esta es la flor. Y aquí tenemos lo que más nos gusta, el fruto. Muy bien. Vuelve al texto y observa la siguiente imagen. Lee y responde las preguntas de forma oral. ¿Qué nos muestra la imagen? ¿Para qué el autor colocó esta imagen en el texto? Te doy opciones. Para adornar el texto que leemos, para saber cómo es una planta, para conocer dónde vive la planta. ¿Para qué el autor habrá colocado esta imagen en el texto? A partir de la lectura, ¿qué opinas de proteger a las plantas? Explica. Pide a un familiar que te brinde las letras móviles exactas en mayúsculas del nombre de cada una de las imágenes. Ordénalas sin que te sobre ninguna letra. Recuerda al ordenar cómo inician y cómo terminan los nombres. Por ejemplo, aquí tenemos una flor. Tiene 4 letras. Y por acá tenemos una planta. Tiene 6 letras. Ordénalas con tus letras móviles. Ahora vas a jugar analizando las palabras flor y planta. Copia la tabla en tu cuaderno. Lee las preguntas y completa los datos que se solicitan. Preguntas, planta, flor. ¿Qué palabra es más larga? ¿Planta o flor? Planta, muy bien, una X. ¿Con qué letra empieza? Planta empieza con P y flor comienza con F. ¿Con qué letra termina? Planta termina con la letra A y flor termina con la letra R.
Ahora piensa y escribe los nombres que empiecen igual que flor y planta. Por ejemplo, aquí tenemos flor, comienza con F. ¿Qué otras palabras pueden comenzar con flor? Florero, flojo, flotador, entre otras, ¿no? Y por aquí tenemos la palabra planta. ¿Qué otras palabritas pueden comenzar con planta? Por ejemplo, plantón, planeta, plato, por dar algunos ejemplos. Evalúa tus aprendizajes y señala con el dedo el recuadro que corresponda. En el texto que leí, ubiqué información que se encuentra en el texto escrito por mí misma o mismo. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¿O necesito apoyo? Expliqué de qué trata principalmente el texto. Opiné a partir de la lectura para qué se colocaron las imágenes en el texto. Muy bien, sigue así. Felicitaciones por un día más de aprendizajes.